Contado por el neuropediatra, episodio 6 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. ¿Tienes un hijo adoptado? ¿Sospecha que ha habido problemas de consumo de alcohol u otras sustancias durante el embarazo? Pues en este episodio del podcast te vamos a hablar sobre el síndrome de alcoholismo fetal o trastorno del espectro de alcohol fetal, que es la consecuencia neurológica que tienen los niños, o las repercusiones neurológicas que tienen los niños cuyas madres han consumido alcohol durante el embarazo. Tolerancia cero al alcohol durante el embarazo. Me da igual el momento, me da igual la cantidad, me da igual lo que me queráis decir. En este testimonio, Mati os va a explicar la experiencia con su hijo después de una adopción internacional procedente de México, pero que se da también con mucha frecuencia en adopciones internacionales procedentes de Europa del Este o de incluso procedencia nacional, o incluso dentro de situaciones que pensamos que son familias estructuradas y demás. Resumen, alcohol cero durante el embarazo y toda la información que necesitas sobre este tema en este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contado por el neuropediatra, el video podcast donde ayudamos a los padres de niños con problemas del neurodesarrollo y a cualquier padre que quiere optimizar y potenciar el desarrollo de su hijo a encontrar las respuestas que necesitan. Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema del que se habla poco, pero que es mucho más importante de lo que nos imaginamos, y se llama TEAF o SAF, trastorno del espectro alcohólico fetal. Básicamente es un cuadro en el que se producen alteraciones del desarrollo neurológico o daño cerebral como consecuencia del consumo de alcohol durante el embarazo, algo que a lo mejor creéis que en nuestro medio no se da y es poco frecuente ciertamente en personas de nuestro país, pero es verdad que nos lo encontramos con más frecuencia, bastante más frecuencia en los cuadros en los que hay una adopción internacional. Así que hoy vamos a hablar con Mati, que es madre de un chico diagnosticado de esto, y este chico que ya es adulto, de hecho ha recorrido un largo camino hasta acabar con este diagnóstico, con sus tratamientos y terapias, como hablábamos antes de empezar a grabar. Y también además es importante traer aquí a colación que Mati forma parte de la Fundación Visual TEAF, que es una organización comprometida con apoyar a las familias y dar visibilidad a este trastorno que, como decía antes, no es lo suficientemente conocido o reconocido. Así que queremos darle las gracias, agradecer a la Fundación esta labor por facilitarnos esta actividad y, por supuesto, a Mati por participar en este episodio, que creo que para muchas de vosotras, madres que hacéis o que tenéis hijos procedentes de adopciones nacionales o internacionales, os va a resultar de gran ayuda y de gran aclaración. Muchas gracias, Mati, y bienvenida a este podcast. Muchas gracias. Mira, muchas familias de las que nos escuchan, y doy fe de ello porque nos pasan la consulta, se sienten identificadas con una situación de este tipo. ¿Cómo fue para ti darte cuenta de las dificultades que presentaba tu hijo y cómo actuaste, cómo fue evolucionando esta situación a lo largo del tiempo hasta que encontraste la respuesta a esta situación en los diferentes pasos? Pues yo desde que llegamos de México, que es el origen de mi hijo, siempre ha habido problemas.
Entonces, los 2 años de seguimiento que tuvo la Junta de Andalucía, a través de Eulen, pues me decían que el niño no padecía ningún problema, que no tenía nada. Y yo les decía insistentemente que sí, pero bueno, me decían incluso que a ver si el problema lo tenía yo. Entonces, después de esos 2 años de seguimiento, que había psicólogo, pues con 9 años, 8 años, 9 años. Los 9 años los Una edad cumplió ya ya para aquí. darse cuenta de las cosas, ¿no? Con los 9 años los cumplió ya aquí en España. Uh-huh. Entonces ya pues lo llevé rápidamente, bueno, el pediatra también intentando averiguar qué era lo que le pasaba. Fui a psicólogo, también estuve en varios psicólogos, estuve años en psicólogo. El niño cada vez que iban pasando los años y sobre todo cuando llegó a la edad de 11, 12 años, ya ahí empezó a destaparse el problema, ya bastante intenso, porque ya empezó con amistades fuera del colegio y aparte que yo lo tuve que cambiar en varias ocasiones de colegio porque no se adaptaba ya. Los primeros años sí, pero ya a partir de que entró en el instituto ya empezó a ir a dar problemas. Sí. Y Mati, ¿cuáles fueron las primeras señales o los primeros datos que te hicieron a ti sospechar de que había algo que estaba dificultando el proceso evolutivo del chico? Pues el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era, de pronto estaba mamá te quiero, mamá beso, mamá beso, mamá beso, y de pronto una agresividad extrema, ¿no? Entonces esto no me cuadraba a mí para nada. Y decían que si es que el niño tenía muchos caprichos, y yo caprichos no, lo justo y lo necesario, vamos. Y entonces, pues ya cada vez iba la cosa con más agresividad y por supuesto ya metiéndose con personajes no deseables y ya pues aquello fue tremendo. ¿Cómo describirías dentro de ese proceso largo y complicado, evidentemente, qué han sido los mayores desafíos, los mayores conflictos que te has encontrado a nivel emocional y a nivel práctico a lo largo del tiempo? Esto no ha tenido que ser fácil para vosotros tampoco, evidentemente. No, fácil, nada, en absoluto. Yo no dejaba de llevarlo a psicólogo, psiquiatra, pediatra. Ya un día por internet, pero ya el niño era mayor, yo lo tuve que denunciar en varias ocasiones. Estuvo 2 años en un centro de menores por la justicia y entonces ya un día, porque yo no dejaba de llamar a puertas desde el minuto 1, llamando a puertas, todas las puertas habidas y por haber, y ya un día leí en internet el tema del TEA. Y ahí fue ya cuando yo dije, Dios mío, esto es lo que tiene mi hijo. Llamé inmediatamente al Hospital Valle de Brón. Eso fue un domingo por la tarde cuando yo leí esto y el lunes a las 8 de la mañana estaba llamando al Valle de Brón para pedir cita y para ver si me podían diagnosticar a mi hijo. Mi hijo estaba entonces en un centro de menores, pedí permiso con el juez y efectivamente nos fuimos y el diagnóstico fue rotundo. Era SAP. Este diagnóstico, este trastorno es bastante menos conocido de lo que debería, básicamente porque genera una sintomatología muy variable, sintomatología de conducta, sintomatología relacionadas con problemas de rendimiento académico, de relaciones sociales, se mezcla con el TDAH, que muestra también una sintomatología muy evidente aquí. ¿Qué sensación tuviste cuando conseguiste ese diagnóstico para, digamos que cuadrar las cosas que habías visto en tu hijo y que no acababas de entender? Alivio.
respiré, porque ya sabía lo que tenía mi hijo. Lo que yo estaba detrás de que a él le pasaba algo, los grandes profesionales me decían que no le pasaba absolutamente nada. El día que yo abrí el sobre y lo leí, fue un gran alivio, una gran tranquilidad de saber que era por fin lo que le pasaba a mi hijo. Y en relación a tratamiento, terapias, etcétera, ¿qué procesos has seguido? ¿Cómo has visto el papel de cada una de ellas y cómo han ido funcionando a lo largo del tiempo? Pues mi hijo lo que tenía principalmente era el mal comportamiento, que era tremendo, hacia mí, sobre todo. El tratamiento no hay. Un tratamiento eficaz para el SAF o el TEAF, eso no lo tenemos que quitar de la cabeza porque no hay al día de hoy. Y luego es a base de muchas terapias. Nosotros los padres somos los primeros que tenemos que cambiar totalmente y eso facilitaría mucho el comportamiento de actuación de los niños, el hecho de que nosotros cambiemos. Porque si nosotros educamos como nos han educado y llevamos ese rol, vamos muy mal, por muy mal camino. Aquí yo he tenido mucha ayuda de terapeutas y entonces son los que me han hecho razonar para poder llevar un diálogo y un saber cómo reaccionar ante esa agresividad o ese mal comportamiento y saber llevarlo. Él no quería ir al colegio, lo tuve que cambiar muchas, en muchas ocasiones de colegio. Empezó con la concertada, después la pública, después la privada, luego estuvo también en colegios religiosos, y en ninguno, No funcionó nada. nada, no funcionó nada. ¿Por qué? Porque él no va al mismo ritmo que los demás niños. Entonces la presión de los estudios es mucha y estos niños no pueden llevar esa presión a pesar de que, bueno, que cada uno tiene su problema, porque esto es un síndrome, no es una enfermedad tipo. Entonces, en relación con la de mi hijo, él iba a lo más fácil, al ambiente donde él se encontrase a gusto. Y donde se encontraba a gusto no era en el colegio, era en la calle, que eran con los Menos chavales, presionado, ¿no? ¿eh? Menos presionado. Menos presionado y que nadie le hacía preguntas y qué deberes hay que hacer y ha hecho los deberes y nos ha entregado los trabajos. Entonces, en la calle no tenía ya esa presión. Y era donde él se encontraba bien. En todo este camino, Mati, la Fundación Visual TEAF, ¿cómo os ha ayudado? ¿Qué papel ha jugado en todo este proceso? ¿Y cómo ha sido importante en todo este camino? Que como bien has definido, estamos hablando de 9 años y ya 20 y pico. ¿Cómo lo describirías, el papel? Pues mira, encontrarte padres con este mismo problema de hijos que tienen este problema, ya eso fue una ayuda porque es como sentir un apoyo, porque yo hablaba con los profesionales sobre mi hijo y yo no he tenido apoyo, porque como no era lo que ellos decían, pues yo me sentía, digo, madre mía, si es que ya no sé dónde llevarlo, porque es que de coach, psicólogo, terapeuta, a todo el mundo, psiquiatras, profesionales del tema neurológico y mental, pues yo creo que no me ha quedado nada. Y en Visual TEAF encontramos nuestro sitio. Vamos, la primera reunión que tuvimos en Madrid, mi hijo, que era el único niño que estaba en la reunión, decía, mamá, hablan igual que tú. Porque se veía identificar a los padres como yo.
vamos dando palos de ciego, esa era una frase que yo decía mucho, y eso lo decían mucho los padres, ¿no? Dicen, mamá, hablan igual que tú. Entonces yo ahí me di cuenta de que era el sitio. ¿Y Totalmente. qué echaste, o sea, ahora mismo y visto con el tiempo, qué echas de menos de esos procesos? O sea, ¿qué recursos, qué apoyo te gustaría haber tenido disponible en el inicio de todo este proceso? Pues el diagnóstico. El diagnóstico es lo primero, principal y básico. El diagnóstico temprano es fundamental, porque todos sabemos que desde chicos, si tú con terapia y una educación apropiada para esta situación, si eso lo haces con 20 años, has perdido ahí una cantidad de años educativa que no colabora, al revés. Entonces, eso es básico, el diagnóstico. Y el diagnóstico, la Junta de Andalucía falla mucho. Vamos, falla. Hay una lista de espera tremenda y hay un sitio que yo sepa, dos, uno en privado y otro en público, que yo sepa en Sevilla. Y para aquellas familias que sospechan que sus hijos pueden tener este cuadro, ¿qué pasos les recomendarías dar desde tu experiencia? Pues primero tranquilidad. Y después, si saben que sospechan de esto, diagnóstico. Luchar por un diagnóstico. Es lo primero. Sobre todo para saber precisamente a qué te enfrentas. Porque si te rompes una pierna y sabes que tienes el hueso roto, pues tú te puedes enfrentar a eso. Te pones la escayola, tu analgesia y tu antiinflamatorio, lo que sea. Pues con esto es lo mismo. Hay que saber qué es lo que tienes para saber por qué camino dirigirte. Y te quería preguntar, ¿cuáles dirías tú que han sido las estrategias más importantes que tú has podido desarrollar para ayudar a tu hijo a superar sus retos, sus dificultades en el día a día y ya no solo a tu hijo, sino a todo tu entorno familiar directo? Porque esto evidentemente es algo que aplica para toda la familia. Pues sobre todo es el cambio educacional. Entablar en lo más posible conversación comprendiéndolo a él. Eso es muy importante, el saberlo comprender, porque si no, no lo puedes ayudar. Entonces, el significado de estar en la calle tiene un porqué. También tiene un porqué el no querer ir a clase. El saberlo comprender es muy importante, los gustos que tienen los niños, y a través de esos gustos que ellos van indicándote, pues intentar no cometer los fallos que yo he cometido, que yo era no, porque mi hijo, por ejemplo, es tatuador y en mi educación el tema del tatuaje era lo peor, por mi edad y ¿Y qué por te ha mi parecido educación. ¿no? Que el tío dibuja y tatuador además en fin, de cosas que no son minucias? No, es un gran artista, muy, muy buen artista. Entonces, gracias a Dios que yo pude cambiar y pude comprenderlo y me hicieron ver el camino, nos ha venido pues muy bien para el diálogo, para saberlo entender. Esto no es decir hasta aquí ya todo va bien, no, hay muchos baches, pero esos baches ya tenemos que saber cómo manejarlos. Entonces, es de mucha ayuda, tanto para él como para nosotros. Comentaste al principio momentos complicados como estar en un centro de menores, tener denuncias.
¿Cómo se enfrenta una madre y cómo afronta esas situaciones difíciles? ¿Y qué lecciones podrías decir que te han ayudado a aprender este tipo de situaciones? Pues hay que saber dar el paso y hay que saber dónde entra tu hijo. Porque mi hijo, desgraciadamente, no entró en el sitio más indicado. Tanto los profesionales, me refiero a tanto a los cuidadores como el psicólogo, como el director del centro, fue nefasto. Fue nefasto porque ellos desconocían totalmente lo que era el SAF y entonces, pues, si tú desconoces un síndrome, no puedes luchar ni educar a un niño que lo tiene. Yo se lo hice ver y ellos, pues, no me echaron cuenta. Hicieron oídos sordos, ¿verdad? Efectivamente. Denuncié a la Junta de Andalucía, pero optaron por no coger la denuncia, así que seguirán haciendo lo mismo. Esto, en fin, todo el mundo que está en una situación de este tipo con dificultades con su hijo y busca ayuda acaba teniendo la misma sensación. Estoy llamando a todas las puertas y no consigo que nadie me escuche. Ya no es que me solucione la cosa, sino que me escuche, ¿no? Y el Visual TEA me escucharon y allí me encontré en mi casa. ¿Cómo crees tú, o has dicho, qué crees tú que se necesita para que este cuadro sea más conocido y comprendido por la sociedad? Porque hoy en día hablamos del neurodesarrollo, de la neurodivergencia, etcétera, pero diría yo que a veces incluso de una forma excesivamente banal o idílica o no sé, poco seria, te diría. ¿Cómo podemos cambiar esta manera de afrontar este tipo de problemas? Hombre, hay que difundirlo. Hay que darle publicidad. A mí me dijo una persona muy allegada de mi familia, cállate, no hables, no digas nada, guárdalo para ti y que no se entere nadie. Eso es lo peor. O sea, es que hay que difundirlo. Yo he intentado difundirlo con mi granito de arena. He tenido entrevistas en mi domicilio con periodistas muy importantes aquí en España. Los dos estuvimos con Samantha Villar y después con la última la he tenido hace hacia el mes pasado, me parece que fue, también en la televisión, ¿verdad? Que Pero por intento no será, vamos. y de radio también he tenido programas de radio en Canal Sur. Otra asociación que hay en Sevilla, que depende de Barcelona, que es AFASAF, que estuve primero con AFASAF. Tolerancia Cero también. O sea que ya hay varias. Hay varias en España, hay varias centradas principalmente en el SAF y en el TEAF. ¿Y cómo podrían las instituciones educativas y sanitarias que hemos dicho que tienen problemas para gestionar esto, apoyar o ayudar mejor a las familias que tienen que gestionar este trastorno? Pues primero es el diagnóstico, para saber si tiene el síndrome o no. Y después ayudar, poner centro con terapeutas, mucho apoyo, con terapéuticas que sepan manejar la situación de estos niños. Que es complicado porque hay que saber actuar porque es un síndrome. Hay otros niños que no hablan, otros niños que tienen rasgos físicos, otros niños pues que están continuamente en movimiento. La capacidad intelectual tiene muchos grados
Entonces, es una discapacidad de... Mi hijo, por ejemplo, tiene el 33, pero tiene el 33 porque no supieron, fue uno de los primeros que entró para el diagnóstico aquí en la Junta de Andalucía para darle la discapacidad. Incluso me llamaron una vez por teléfono porque sabían de otro caso a ver si yo les podía ayudar en el centro de valoraciones. O sea, es que no sabían manejar esta situación. Era una cosa nueva. El psicólogo... Uy, perdón. no, dime. Decía, ¿qué proyectos o qué expectativas de actividades de futuro tenéis en mente o desarrolla la Fundación para apoyar y visibilizar más este trastorno? Que al fin y al cabo es lo que queremos conseguir con esta iniciativa que tenemos ahora en este podcast y con todos estos procesos. Pues principalmente la fundación que se ha creado en el 2024. El tener empleo, ya cuando estos niños están siendo ya mayores, a nivel educativo, pues se están mandando todo el tema del síndrome, de información a los colegios y a las distintas comunidades. Unas colaboran más, otras colaboran menos, pero sobre todo es el diagnóstico temprano. Y está en el tema de pediatría, básicamente pediatría y en la infancia en los colegios, la enseñanza. Entonces, ahí si tienen colaboración con los padres, porque esto ha ido en aumento, pero ha habido un aumento porque ha habido un mayor número de diagnósticos. Porque antes podría haber muchísimo, pero si no se diagnostica, no se sabe. Aquí me gustaría a mí hacer una reflexión para todas esas personas que a veces están por ahí tomando un café, una cerveza, han salido de copas o lo que sea y se encuentran una mujer embarazada bebiendo alcohol. Me da igual que sea aquí, que en Pekín, que en Rusia, que en México, etcétera. No hay cantidad segura de alcohol en el embarazo, ni en cantidad ni en momento. Estamos hablando de algo que realmente muchas veces se banaliza. Una cerveza, una copa. Las repercusiones, los riesgos y demás que podemos ver en esto son importantes y graves. Así que, por favor, tolerancia cero al alcohol durante el embarazo para evitar que después tu hijo y tu familia, estoy siendo egoísta incluso, tengáis que sufrir este efecto y estas consecuencias. Mati, hay 5 preguntas que son generales y personales que le hacemos a todas las personas que entrevistamos. Te agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado y le daremos la máxima difusión que podamos a esta entrevista. Y para cerrar con una perspectiva positiva siempre hacemos estas 5 preguntas. Me dices la respuesta y me explicas resumidamente el porqué, ¿vale? ¿Café o té? ¿Por qué? Porque no me gusta el café y sí me gusta el té. ¿Mar o montaña? Más, ¿Qué te gusta del mar? pues el ver todo tan espacioso, la brisa es maravillosa y el andar en la arena, el color del mar. Yo que soy de Cádiz, cuando me vine aquí a Sevilla me costó mucho adaptarme a no ver el horizonte, es decir, a ver edificios, campos y no ver el horizonte del mar ahí. Me costaba mucho trabajo adaptarme, sí. Pues yo soy de Sevilla y acabo de mudarme recientemente a Málaga. Enhorabuena. Gracias. ¿Lectura o deporte? Pues las dos cosas. He hecho mucho deporte en mi vida. Soy alta, he jugado mucho al baloncesto,
he ido mucho al gimnasio y de juego, con el colegio, ya después con los clubes deportivos. Y la lectura, porque la lectura es importante para informarte. Bueno, ahora tenemos el ordenador, las aplicaciones y demás, pero que no deja de ser lectura. Es que sin la lectura no vas a ningún lado. Pues sí. Te decía, pero, ¿comida favorita? El gazpacho, la tortilla española, huevos fritos con patata. Buena mezcla. Hombre, un buen chuletón en la barbacoa. No te voy a decir que me digas más, que me está entrando hambre, aunque sea ahora ya a las 4:00, que es la hora en la que estamos grabando la entrevista. Mira, para terminar, ¿anécdota más divertida en familia? Pues nosotros, en particular mi hijo y yo hemos viajado mucho. Desde que estamos juntos, hemos viajado mucho. Y el hecho de viajar ha sido porque nos divierte. Entonces ha habido muchas anécdotas en los viajes. Pues desde ir al Disney de París y meterme en una atracción que yo creí que era que daba la vuelta en un trenecito alrededor de todo el recinto, y me monté en la montaña rusa, que eso para mí fue horroroso. O sea, los gritos se podían oír en Sevilla, desde París. Un aceite tranquilo y agradable y a volar, ¿no? Sí. Y después otra así muy que me hizo fue mi hijo estando en México, uno de los viajes que hicimos a México, porque mi hermana vive allí y él tiene allí a sus primos y demás, de los hijos de mi hermana. Y estando en un mercado de abasto de estos típicos mexicanos, había una mesa con un pañito de color y encima ratas abiertas. Y en esto que me dice mi hijo, mamá, ven, mira que he encontrado. Y cuando yo me vi aquella mesa con las ratas todas abiertas, los gritos que yo pude dar, pues aquello se quedó ya también para la posteridad también. Bueno, anécdotas que son curiosas y que al final siempre se queda ahí en la mente. Pati, muchas gracias. Esperamos que podamos dar la máxima difusión con esta entrevista a todo lo que tiene que ver con el SAF-TEAD. Y de nuevo, muchas gracias por contarnos tu experiencia, la experiencia de tu hijo, a pesar de las dificultades, y esperemos que a partir de ahora las cosas sean lo más positivas posible. Un fuerte abrazo. Yo, un inciso, si me lo permite, es mucha paciencia, mucho diálogo y mucho amor. Lo firmo para todos. Así que quede ahí. Un abrazo fuerte y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupo de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además,
Me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.